En mi larga trayectoria profesional pensaba que había visto de todo. Lo pensaba hasta la noche del 20 de mayo del año 2012. Esa noche entré de servicio con mi equipo de atestado, como de costumbre. La central nos comisionó para que nos dirigiéramos a un accidente muy grave que se había producido en la avenida Luis Movilla, a unos 100 metros de la rotonda de Isabel de Portugal. Un vehículo se encontraba empotrado contra una farola y que en el interior había jóvenes atrapadas. Allí, en el vehículo, estaba una compañera mía y estaba atendiendo a una chica que se encontraba con los ojos abiertos, con la mirada perdida. Un hilo de sangre salía de su oído derecho y le recorría la mejilla. Me di cuenta de la gravedad que presentaba. A su lado, otra chica se encontraba atrapada. Esta estaba consciente. Esta lloraba y no hacía más que preocuparse por el estado de su amiga, porque su amiga no hablaba, no decía nada. Los testigos me dijeron que en momentos antes del accidente este vehículo circulaba a una velocidad muy por encima de la permitida, una velocidad excesiva, que adelantó un coche y al adelantar a otro, el vehículo empezó a arrepiar hasta que colisionó con la parte trasera contra la farola. En el vehículo ese viajaban dos chicos, el conductor, un chico en la parte delantera y tres jóvenes en la parte trasera. Dos de ellas, como ya he dicho, estaban atrapadas. La otra, que había salido por su pie, estaba siendo atendida por los servicios de emergencia, ya estaban aquí, por el 112. Cuando me acerqué para preguntarle, para ver quién era, me di cuenta que esa chica era una de las amigas de mi hija Pilar. Mi hija Pilar tenía 15 años. Al preguntarle qué había pasado, qué hacías allí, me dijo ella, dice, tu hija es la que está en el coche. En ese momento no daba crédito a lo que estaba escuchando, me parecía imposible. Yo estaba convencido de que mi hija Pilar estaba en casa con su madre. ¿Y cómo era posible? Si yo había estado dentro del vehículo, había estado con las chicas, no la había conocido. Salí corriendo hacia el vehículo con la esperanza de que se hubiera equivocado, de que no fuera ella, que fuera otra. Pero no fue así. Cuando llegué al vehículo, ya estaban sacando a la niña, y era ella, pero no me miraba. Me miraba, pero no me veía. La agarré de la mano y no me respondía, no me dijo nada. Mi hija tenía el cráneo destrozado, presentaba un fuerte edema cerebral, mi hija se moría. Ahora, actualmente, después de 2 años y medio, está en una clínica de la Fundación Foltra, en una clínica neurofisiológica en La Coruña. Allí está recibiendo un tratamiento con células madre. Hasta ahora los resultados son prácticamente nulos, yo ya lo sabía. No tengo ya esperanza en que mi hija salga adelante. Todo esto como consecuencia de la conducta negligente de un chico que se había sacado el carnet 2 días antes del accidente, que su familia, como premio, le habían regalado un coche de gran cilindrada.